tenemos que A, B, C, D, E es un pentágono regular. Desde el vértice B y E trazamos ángulos de 24 grados que se intersecan en F. Trazamos los segmentos CF y DF, siendo el ángulo entre ellos θ. El ejercicio consiste en calcular el valor de θ. Este problema lo saqué del portal matemático Stock Exchange Mathematics. Pausa el video, ve por una hoja de papel e intenta resolver el ejercicio antes de ver la solución. Primero veremos una solución geométrica. Esta solución fue propuesta por mi colega Timón92. Recordemos que se trata de un pentágono regular, por lo que todos sus lados son iguales. Lo primero que vamos a hacer es construir un triángulo equilátero sobre el segmento DE, obteniendo el triángulo DGE. Sabemos que un triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales, por lo que ED es igual a EG igual a DG. También sabemos que los ángulos internos de un triángulo equilátero miden 60 grados, por lo que ángulo GED es igual a 60 grados, EDG es igual a 60 grados y DEGE es igual a 60 grados. Ahora recordemos el valor que tienen los ángulos internos de un pentágono regular. Si no lo sabes, puedes investigarlo, pero los ángulos internos miden 108 grados. Con esto en mente es fácil calcular el ángulo FEG, que resulta ser 24 grados, ya que así completamos los 108 grados en el vértice E del pentágono regular. Si trazamos el segmento AF por simetría, será bisectriz del vértice A, por lo tanto el ángulo FAE mide 54 grados y el ángulo FAB también mide 54 grados. Para completar los 108 grados en el vértice D, el ángulo GDC tiene que ser 48 grados. Ahora trazamos el segmento FG. Descubrimos inmediatamente que el triángulo AEF es congruente con el triángulo GEF, debido al criterio de lado, ángulo, lado. Por lo tanto, se cumplirá que AF es igual a FG, y además que el ángulo FAE es igual al ángulo FGE igual a 54 grados. Como paso siguiente, trazamos el segmento CG e inmediatamente notamos que el triángulo CGD es isósceles, por lo que los ángulos DCG y DGC son iguales y miden ambos 66 grados. En este punto llegamos a lo verdaderamente interesante. Nótese cómo en el punto G
la suma de los ángulos de 66 grados, 60 grados y 54 grados suman 180 grados. Esto quiere decir que los puntos C, G y F son colineales, o lo que es lo mismo, pertenecen a una misma recta. Limpiemos el gráfico de todo lo innecesario y solo nos quedamos con el segmento CF y el ángulo de 66 grados. Por simetría, si trazamos el segmento FD, este será igual al segmento FC, y también por simetría se cumplirá que el ángulo FDC mide 66 grados. Concluimos que el triángulo CFD es isósceles. Por sumatoria de ángulos internos en un triángulo, el ángulo θ medirá 48 grados. Hemos hallado la respuesta a nuestro ejercicio. Ahora veamos la solución trigonométrica. Esta solución fue propuesta por mi colega Donald Splutterwit. Comenzamos trazando el segmento FA y, como vimos anteriormente, el ángulo FAE es igual a 54 grados. Por sumatoria de ángulos internos en un triángulo tenemos que el ángulo AFE es igual a 102 grados. Y completando los 108 grados en el vértice E del pentágono, tenemos que el ángulo FED es igual a 84 grados. Sin perder generalidad, establecemos que todos los lados del pentágono miden 1. Supongamos que el segmento FE mide X y que el segmento FD y FC miden Y. Si planteamos la ley de senos en el triángulo AFE, tendremos que X es a seno de 54 grados, como 1 es a seno de 102 grados, de donde despejamos X. Ahora planteamos la ley de cosenos en el triángulo FED, obteniendo que y al cuadrado es igual a x al cuadrado más 1 menos 2x coseno de 84 grados. Reemplazamos la variable x obtenida anteriormente y obtenemos el valor numérico de la variable y al cuadrado. Ahora aplicamos la ley de cosenos en el triángulo CFD, obteniendo que 1 es igual a 2y al cuadrado menos 2y al cuadrado coseno de θ, de donde despejamos el ángulo θ. Inmediatamente reemplazamos el valor de y cuadrado obtenido anteriormente, resultando así que el valor numérico de θ es toda esta expresión. Podemos ingresar toda esta expresión en una calculadora para ver el resultado y comprobaremos que en efecto θ es igual a 48 grados. Consejos de Math in Black: báñate frecuentemente, no te desveles y haz ejercicio. Ama a la matemática y ella te amará a ti. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita.
Sin nada más que decir, se despide Matt in Black.